en la medida de lo posible lo debemos evitar. ¿Qué debemos buscar nosotros? Aquellos aceites que son extraídos en frío. Entonces el colesterol no es que sea malo, sino que hay que tener unos niveles adecuados de colesterol, porque lo necesita nuestro cerebro, porque lo necesita el sistema hormonal, porque lo necesitamos fisiológicamente para poder vivir. Hablaremos otra vez del aguacate. Ya habíamos hablado del aguacate como fuente proteica porque tenía todos los aminoácidos esenciales. Ahora vamos a hablar del aguacate porque es una sustancia rica en omega 9. Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre los mitos y verdades de las grasas vegetales. Alrededor de este tema es más los mitos que las verdades que hay en la industria de los alimentos. Y el propósito nuestro hoy es hablar de una manera clara, concisa, en un lenguaje simple para que todos lo podamos entender y beneficiarnos de él. Muchas personas creen que las grasas son peligrosas y hay muchos mitos acerca del colesterol malo y que daña el corazón y todos estos procesos. Pero realmente nosotros como seres humanos necesitamos de las grasas. La gente dice que son peligrosas, que engordan, que es la causa de mortalidad grande que hay hoy día. Parte de eso es cierto, pero la gran mayoría son mitos. Realmente, hoy en día, el consumo de grasas que provienen de origen vegetal, para poder saber que son saludables, es porque sean de fuentes naturales y no que han tenido procesos ultraprocesados. ¿Cuáles son los procesos ultraprocesados? Son aquellos donde para darle un mayor rendimiento a las grasas de origen vegetal sufren procesos químicos donde hidrogenan la grasa. Son grasas hidrogenadas. Es un proceso que se hace en laboratorio para que la fritura de los alimentos, que es para lo que se utiliza, tenga un mayor rendimiento en la industria. Al final de este video, ¿qué vamos a tener claro? Que las grasas vegetales reducen el proceso inflamatorio crónico que sufre el organismo por diferentes procesos metabólicos. Vamos a saber cuáles son aquellas que llamamos protectoras del corazón, o sea, aquellas que ayudan a movilizar el colesterol y que ayudan a que nuestras arterias estén limpias. Vamos a saber cómo aportan en el funcionamiento energético y cómo intervienen en el proceso de formación de hormonas. Y deberíamos saber cuál es una dieta sana para el consumo de estas grasas de origen vegetal. Las grasas saludables son esenciales, primero, para el cerebro, especialmente las grasas denominadas como omega 3 y omega 9. Estas se requieren para los procesos de memoria, para tener enfoque en lo que estamos haciendo en tareas mentales y para una estabilidad emocional. Esos son los tres componentes o funciones básicas de estas grasas denominadas omega 3 y omega 9. Hay otra también que es muy común y es el omega 6. De ella hablaremos un poco más adelante. La importancia del omega 3 y el omega 9, además de esas tres funciones que hablamos en el cerebro, quiero repetirlas, que son para la memoria, para el enfoque y para el bienestar emocional, para que estemos tranquilos, para que no tengamos la habilidad emocional. Y para proteger el corazón. Estas son las grasas que reducen la inflamación, mejoran los niveles de colesterol y triglicéridos en el cuerpo. Ellas tienen la capacidad de transportar esos triglicéridos, esos colesterol a las vías biliares para que sean eliminadas de nuestro cuerpo. Además, ayudan a regular las hormonas. Sin grasa de una manera adecuada, el sistema hormonal no funcionaría. Adicionalmente, ellas son las responsables de ayudar a estabilizar el azúcar en sangre. Así como las proteínas tienen una función principal que ya vimos en un anterior video,
En este les cuento que las grasas también participan en esa función, ayudar a estabilizar la insulina para frenar el proceso inflamatorio. De esta manera podemos concluir que las grasas omega 3 y omega 9 son fundamentales en el bienestar y en la calidad nutricional de nuestro organismo. Y ellas las encontramos en muchas fuentes de origen vegetal, que ahora se las voy a contar. Prevención de enfermedades. Podemos decir que los riesgos de deterioro cognitivo que pueden tener una base genética como el Alzheimer, pueden reducirse los riesgos o retardar el aparecimiento de este tipo de enfermedades. El consumir vegetales ricos en omega 3 o nos disminuye el riesgo o retarda la aparición de una enfermedad tan dolorosa y tan lesiva para la sociedad como es el Alzheimer. En cuanto a la salud mental, que lo mencionábamos ahorita, en el omega 3 hay una sustancia que la denominamos la EPA. Esa es fundamental para eso que en los médicos llamamos el tono emocional, que a veces no estamos pues como súper eufóricos y después estamos como deprimidos. Por eso el consumo de esas grasas no lo debemos evitar, antes lo debemos promocionar. La omega 6 también se requiere en el organismo, pero ¿qué sucede? Esta tiene más grasas saturadas. Por eso hay que tener un equilibrio en el consumo de las grasas omega 6 y debemos tener un balance que estemos consumiendo la misma cantidad de omega 6 que de omega 3, porque la omega 6 no la podemos evitar, más aún no la debemos evitar. Ella se requiere también para la formación de el tejido que envuelve las neuronas del cuerpo, que se llama la mielina, que es la parte por donde se transporta la información del tejido nervioso de los diferentes órganos al cerebro y entre el cerebro mismo. Los beneficios de la omega 9, ya de manera particular, podemos decir que son a nivel cardiovascular, como cardioprotector al movilizar colesterol y triglicéridos, acción antiinflamatoria a nivel global, participando en los procesos de la regulación de la insulina y el comportamiento de este en el cuerpo. En la función cerebral hablábamos de la parte cognitiva, de las hormonas y intervienen en la calidad y en la firmeza del pelo, de las uñas y la textura de la piel. Los beneficios de la omega 6, si bien decíamos que hay que tener cuidado con ellas en no consumirlas en exceso, que las encontramos en algunos aceites de origen vegetal, además de participar también en la piel, en las uñas, ellas participan en la función del hueso. Son importantes para mantener la salud y el equilibrio de los procesos de calcificación ósea. También intervienen en el metabolismo porque son fuente importante de energía y en la ciudad cardiovascular también ayudan a la movilización de colesterol y triglicéridos. Por eso es importante consumirlas. Hay que tener más cuidado porque ellas tienen más porciones de grasas saturadas que las otras omega 3 y omega 9. La fuente de obtención de omega 3 y omega 6 en el organismo la encontramos en aceites como el girasol, como el maíz, como la soya, así como en los frutos secos. Hay que tener mucho cuidado con los aceites que son provenientes de la palma, porque esos son los de mayor cantidad de grasas saturadas. Esos son los que normalmente no recomendamos que se consuman. Hoy día son de un consumo masivo por la industrialización del aceite de palma, al igual que la mezcla de aceites vegetales. Cuando nosotros encontramos aceites que están en promoción o que son muy baratos, si revisamos la etiqueta, encontramos que es una mezcla de aceites vegetales. Normalmente la producción de estos aceites vegetales son hidrogenados y lo encuentran también en la etiqueta. Eso hace que el aceite se ponga menos negro y que dure mayor cantidad de veces en el uso rutinario de freír sustancias para consumir en la alimentación. En la medida de lo posible lo debemos evitar. ¿Qué debemos buscar nosotros? Aquellos aceites que son extraídos en frío,
que son bajo procesos de extrusión, que se cogen las semillas y mecánicamente se estripan y sale el aceite. Son los mejores aceites que podemos consumir. Ahí vamos a encontrar los omegas 3, los omegas 6 y los omegas 9 de manera natural. Cuando hablamos de aceites como el aceite de oliva, el balance, la cantidad que tenemos de omega 3, omega 6 y omega 9 están muy balanceados. Son de los aceites mejor balanceados en esta calidad de aceites vegetales. El manejo de las grasas de origen vegetal, además de tener en cuenta esas concentraciones, es la cantidad que debemos consumir. Por cada molécula o por cada gramo que nosotros consumimos de proteína o de carbohidrato, le estamos aportando 4 calorías a nuestro organismo. Pero por cada gramo de grasa que nosotros consumimos, le estamos aportando 9 calorías a nuestro organismo. Entonces, las grasas son una alta fuente de calorías. Son muy importantes, pero por eso su cantidad en gramos debe ser menor que la cantidad en gramos que consumimos de proteínas y de carbohidratos. Normalmente debemos consumir más o menos de 2 a 3 cucharadas al día de este tipo de grasas. En una dieta balanceada, más o menos el 25 al 30% de las calorías que consumimos en el día deben provenir de esta fuente. En otro video vamos a hablar de manera más detallada de cómo los alimentos nos aportan esas calorías, cómo mezclar las proteínas, los carbohidratos y las grasas para hacer unos platos que sean nutricionalmente balanceados y que sean funcionales, que permitan a nuestras estructuras celulares tener la mejor función posible. Vamos a hablar de la primera fuente de ácidos grasos que es muy común, que le hemos visto en otros videos y que realmente es como la número 1. Hablaremos otra vez del aguacate. Ya habíamos hablado del aguacate como fuente proteica porque tenía todos los aminoácidos esenciales. Ahora vamos a hablar del aguacate porque es una sustancia rica en omega 9, que es el ácido oleico. Así el aguacate no nos debería faltar en la dieta. Él disminuye el colesterol, ese colesterol que se pega a las arterias, las tapona y produce enfermedades cardiovasculares y enfermedades a nivel del sistema circulatorio cerebral. Aumenta también la absorción de las vitaminas liposolubles, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina K y la vitamina E. Sin estas grasas es imposible absorber desde el intestino estas vitaminas y mucho menos almacenarlas. Estas vitaminas las llamamos vitaminas de depósito o liposolubles. Ellas se almacenan donde tenemos tejidos grasos que son necesarios para el organismo. Y específicamente, la grasa omega 9 es la encargada de hacer ese proceso de transporte para almacenarla de manera adecuada. ¿Cuánto debemos consumir de aguacate? Lo hablábamos en una ocasión anterior, entre 1,5 aguacate diario. A veces dicen que 3, que 4 días por semana. Mi recomendación, y yo a título personal, me como medio aguacate diario. A la hora del almuerzo es muy buen horario para consumirlo. Pero medio aguacate o un aguacate, si lo podemos hacer, es ideal. Un aguacate tipo Hass, que es de muy buena calidad en esos omegas. Tiene más cantidad de grasas. Otros alimentos que son muy importantes como fuentes de omegas y que tienen grasas de muy buena calidad, además de los aguacates, son las semillas de cáñamo. Eso suena como que es más de la industria textil y el cáñamo se ha utilizado para otras cosas, pero cuando se prepara de bien las semillas del cáñamo, estamos obteniendo los omegas 3 y los omegas 6, que también los necesitamos, adicionalmente al omega 9. Y la importancia es que allí tienden a estar más balanceados ese omega 3 y ese omega 6 del que hablamos ahora, que requerimos un balance para su correcto funcionamiento y no tener deterioros por grasas saturadas. El tercer alimento
de origen vegetal, que es rico en omegas 3, 6 y 9, y que es de mucho consumo en nuestro medio, que lo usamos más como un snack o en el intermedio de los alimentos, son las nueces. Son una excelente fuente de omega 3 y nos aportan una grasa que la llamamos el ALA y reduce también ese colesterol malo que circula en nuestro organismo, conocido como el LDL, que lo llaman las grasas malas. Comúnmente esa es la denominación que le damos a este tipo de colesterol. ¿Qué función adicional tiene este omega? Y es que mejora la elasticidad arterial. Una de las funciones que nosotros perdemos con el tiempo es la elasticidad de las arterias y por eso nos da hipertensión. Entonces este omega 3 que lo encontramos en las nueces hace que la elasticidad de las arterias se conserve. Esa musculatura que tenemos en la arteria no se endurezca. Por eso la llamamos arterioesclerosis, porque se endurecen las arterias. El omega 3 previene eso, previene el endurecimiento de las arterias. ¿Qué debemos consumir? Un puñado de nueces una vez al día, como un snack cuando tengamos hambre, cuando queramos aportarle energía a nuestra dieta o no nos hayamos alimentado bien, podemos complementar una fuente de energía consumiendo nueces. Habíamos hablado en otros videos de la chía y a la chía le vamos a sumar la linaza. Ambos son aportantes de omega 3, del famoso ALA que hablábamos ahorita, con esas características antiinflamatorias para mejorar los niveles de colesterol, para aportar fibra soluble. Aquí estas dos sustancias, las semillas de chía y la linaza que estábamos mencionando, son ricas en fibra. Por eso es muy importante consumir este tipo de productos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos 1 o 2 cucharaditas al día. Hay estudios que reportan que puede reducir el LDL hasta en un 15%. Si nosotros de manera juiciosa y rutinaria consumimos 1 o 2 cucharadas, puede ser de chía o de linaza diarias, vamos a empezar a disminuir ese colesterol malo de una manera natural sin tener que recurrir al consumo de medicamentos como las estatinas. Pero en otro capítulo haremos una evaluación de cuándo se requiere ya consumir medicamentos o cuándo simplemente con alimentos podemos organizar los niveles de colesterol. Adicionalmente, la gente que tiene una dieta más basada en plantas, en el tiempo que llevan consumiéndola después de 1 o 2 meses de haber iniciado una dieta a base de vegetales, notan que su energía es más estable, que no tienen picos de energía. Notan que los procesos inflamatorios del organismo se presentan menos. Se puede sentir como hinchazón en los tejidos, edemas en el cuerpo, hinchazón en las articulaciones. Estos son los síntomas que empiezan a mermar o a desaparecerse. Y cuando se hacen exámenes de laboratorio para llevar a sus controles médicos, encuentran que esos niveles de colesterol y de triglicéridos empiezan a llegar a niveles normales. Y digo niveles normales porque es muy importante tener colesterol, porque es muy importante tener triglicéridos, pero en unas cantidades específicas, porque ellos también ayudan a formar parte del tejido del cerebro y ayudan a producir hormonas para el buen funcionamiento del metabolismo. Hablábamos de consumir 1 o 2 cucharadas diarias. Normalmente los aceites no los consumimos solos, los utilizamos o para preparar alimentos como proteínas vegetales o los utilizamos para adicionarlos en las ensaladas. ¿Qué aceites nos recomendamos? Hablábamos ahorita que son aceites que son muy refinados y que oxidan fácilmente porque producen inflamación en el organismo. Los aceites de maíz, el de canola refinado, el de soya refinado, cualquier aceite que digamos que es refinado, esa palabra de refinado nos parece como que tiene un valor agregado, como que es de mejor calidad el aceite porque dice que es refinado. Y por el contrario, estos aceites son ricos en grasas saturadas que le hacen daño al organismo.
Y vuelvo y les repito, la mezcla de aceites vegetales, no los recomiendo. Van a durar más en la cocina, se van a quemar menos, pero son muy dañinos. Cuando compramos un aceite y esos que vemos que son de un precio más bajo, normalmente son mezclas de aceite. Y el aceite de mayor riesgo que debemos evitar en la medida de lo posible es el aceite de palma. Realmente no es bueno para el consumo de los seres humanos. Son aceites que nosotros deberíamos evitar. Y vuelvo e insisto, revisen la etiqueta y cuando en el aceite diga aceite hidrogenado, esos aceites no los compremos, esos aceites no los usemos, recurramos a otras técnicas para darle sabor a nuestros alimentos o a otras preparaciones o hacer los alimentos cocidos o hacer los alimentos aseados o en un air fryer. Podemos hacer mucho alimento hoy día sin recurrir a este tipo de grasas. Fundamental que los aceites sean extraídos en frío, que los aceites no sean hidrogenados. La hidrogenación aumenta el LDL, genera efectos metabólicos porque genera inflamación en todo el organismo. Hoy día la obesidad, ese exceso de grasa, está calificado como un estado crónico de inflamación de todo el cuerpo. Por eso hay que controlar el consumo y que este consumo sea consciente, sea balanceado. ¿Qué pensar del colesterol? El colesterol actúa en el cuerpo como un componente esencial para construir la membrana celular, producir hormonas como los estrógenos, cortisol, ayudan a la síntesis de la vitamina D, a los ácidos grasos libres para la digestión. Todo esto lo requiere el organismo. Entonces el colesterol no es que sea malo, sino que hay que tener unos niveles adecuados de colesterol, porque lo necesita nuestro cerebro, porque lo necesita el sistema hormonal, porque lo necesitamos fisiológicamente para poder vivir. Pero debemos controlarlo, debemos regularlo. La producción hormonal de la testosterona y los estrógenos depende de una manera muy importante del colesterol, al igual que el metabolismo de la vitamina D y el proceso digestivo y de almacenamiento de la vitamina A, la D, la E y la K. Entonces es tener un equilibrio, es tener un balance en lo que comemos, cómo lo comemos y la fuente donde lo adquirimos. Esto es lo que realmente nosotros debemos tener muy claro en el tema de los aceites o de las grasas de origen vegetal. Siempre, siempre el peligro son los excesos. El exceso de consumir demasiado o consumir muy poco. Los extremos son los que deterioran la salud. O a veces nos volvemos fanáticos de algunos alimentos o prohibimos de manera absoluta algunos alimentos, ¿no? Las fuentes naturales de los alimentos son beneficiosas para el organismo. La importancia es tener una dieta balanceada y variada. Balanceada, ¿qué quiere decir? Que comamos proteína, que comamos carbohidratos, que consumamos grasas, que consumamos alimentos ricos en fibra, y variada es que no siempre sea la misma fuente de proteína, no siempre sea la misma fuente de grasa, no siempre sea la misma fuente de carbohidratos, porque así le estaremos suministrando a nuestro organismo una variedad amplia de nutrientes que son los que necesitamos para un correcto funcionamiento y para un adecuado estado de la salud. Les agradezco muchísimo este tiempo. Si consideran de utilidad lo que les he contado, los invito a suscribirse al canal. Estaremos trayendo más información de una manera clara, con soporte científico y en un lenguaje que sea entendible para las personas para que puedan beneficiarse de él. Suscríbanse al canal y acompáñenos en el próximo video. Un buen día.